Saludos del equipo de BSC Designer. En este video exploraremos algunos de los desafíos típicos a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de implantar un software de planificación estratégica. Hablaremos de los plazos, los riesgos y el cambio cultural necesario. La mayoría de las organizaciones ya tienen su estrategia automatizada de alguna manera. Normalmente se trata de una hoja de cálculo de Excel con KPIs y objetivos ponderados, y a veces también hay un mapa estratégico creado en el software de presentación. Con el aumento de la escala y la complejidad, estas hojas de cálculo se vuelven insostenibles. Un síntoma que vemos entre los nuevos usuarios es una hoja de cálculo de estrategia estilo espagueti. Los esfuerzos para mantener estas hojas de cálculo crecen exponencialmente, mientras que el valor producido para las partes interesadas internas disminuye debido a las actualizaciones menos frecuentes y a una veracidad cada vez menor de la información. A pesar del desequilibrio de los esfuerzos-valor, la inercia de la organización mantiene vivas estas hojas de cálculo durante mucho tiempo hasta que la complejidad, tal y como la perciben los estrategas senior, alcanza un punto crítico y la organización empieza a buscar algunas herramientas de planificación estratégica especializadas. El primer impulso del equipo directivo es migrar sus hojas de cálculo de estrategia a algún software especializado para conseguir una interfaz mejor y unos cuadros de mando agradables. En este caso, la organización corre el riesgo de replicar el mismo cuadro de mando estratégico insostenible, disfrazándolo con algunas funciones de automatización. Una idea mejor es revisar el enfoque actual de la planificación estratégica. Comprender los factores que han hecho insostenible la estrategia y planificar un cambio cultural en el contexto de la planificación estratégica. He aquí algunas preguntas que plantearse. ¿Cómo debate su equipo los nuevos retos? ¿Cómo se convierten las metas vagas y ambiguas en objetivos específicos cuantificados por KPIs? Véase el artículo sobre descomposición. ¿Cómo se definen los planes de acción? ¿Existe una evaluación de riesgos? ¿Cómo se combinan las subestrategias y los cuadros de mando funcionales en una estrategia global? Compartimos nuestra visión de un proceso típico de planificación estratégica en esta guía de aplicación. He aquí 3 etapas que solemos observar cuando las organizaciones comienzan a adoptar una nueva herramienta de planificación estratégica. Preguntas clave. ¿Se siente bien el software? ¿Qué enfoque de la planificación estratégica admite? ¿Cuál es el presupuesto previsto? Plazo: una semana. En las primeras etapas, el reto de implantar un software de planificación estratégica consiste en encontrar la correspondencia entre la filosofía de planificación estratégica, respaldada por el software, y la mentalidad de expectativas del equipo directivo. En esta etapa, un defensor de la planificación estratégica en la organización prueba el software para averiguar hasta qué punto se acerca a su solución ideal. Es un buen momento para organizar una demostración en vivo y obtener una impresión inicial de la herramienta y del equipo que la respalda. Algunas organizaciones siguen un procedimiento de contratación formal con una convocatoria oficial de propuestas. Esto está bien para la selección inicial de los candidatos del software, pero en última instancia la mayoría de las herramientas tendrán todas las casillas marcadas. Es más importante probar algunas herramientas y averiguar cómo se sienten en la práctica. Una vez superada la etapa inicial de tantear el terreno, las organizaciones pasan a la etapa de creación de un prototipo de cuadro de mando estratégico. Algunas se quedan en el plan gratuito, que está perfectamente bien para los cuadros de mando estratégicos más pequeños, mientras que otras prefieren comprar una suscripción para empezar a establecer relaciones con el proveedor. Preguntas clave. ¿Cómo cumple exactamente la herramienta las promesas de los materiales de marketing? ¿Cómo se relaciona con nuestros retos? ¿Cómo empezar a utilizar la herramienta y liberar su potencial? ¿Cómo adaptar nuestro proceso de planificación estratégica? ¿Cómo hacer que otros la utilicen? Plazo: 2-3 meses. Durante la etapa de creación de prototipos, el equipo de estrategia intenta hacer coincidir su comprensión de la planificación estratégica con la lógica del software.
En esta etapa la adaptación es a nivel de terminología, flujos de trabajo, informes, modelo de usuario, modelo de acceso a datos, etc. En la etapa 2, normalmente solo vemos a unos pocos miembros clave del equipo de estrategia. En la etapa 3, el reto consiste en conseguir la participación de otras partes interesadas. Preguntas clave. ¿Cómo podemos implicar a otros miembros del equipo en el diseño y la ejecución de la estrategia? ¿Cómo podemos conectar la estrategia y los cuadros de mando funcionales en una estrategia global? Plazo de 6 a 12 meses. En nuestra guía de implementación definimos 3 tipos de partes interesadas en la planificación estratégica: equipo directivo, equipo de estrategia y equipo operativo. A nivel de automatización, los retos varían en función de la parte interesada. El equipo directivo estará interesado en una supervisión de alto nivel mediante informes periódicos con paneles de control. El equipo de estrategia utilizará el software de forma más activa para las reuniones estratégicas periódicas, preparándose para las incógnitas conocidas mediante la planificación de escenarios, vinculando los cuadros de mando funcionales y estratégicos. El equipo operativo contribuirá a los esfuerzos generales de ejecución de la estrategia mediante informes directos de rendimiento. Estaba escribiendo sobre el sandbox de estrategia, un lugar seguro donde cualquier miembro del equipo puede experimentar con sus pequeñas subestrategias. Como resultado, el sandbox estratégico es una de las piedras angulares del éxito de la ampliación de la planificación estratégica. Con un poco de formación inicial y algunas plantillas, los miembros clave de otros equipos empiezan a hacerse una idea de la planificación estratégica práctica. ¿Podemos pasar más rápido la etapa de creación de prototipos y escalado? El contacto directo con el proveedor ayuda. Puede ser una sesión de formación en línea o una visita in situ del proveedor para implementaciones de mayor envergadura. Parece una situación beneficiosa para todos. El proveedor consigue un cliente comprometido y el cliente tiene todo en marcha en semanas, no en meses. El problema aquí es que los proveedores no tienen tiempo suficiente para realizar el cambio cultural del que hablábamos antes. La herramienta funcionará bien, pero los empleados de la organización no utilizarán la mayor parte de su potencial. La solución es asegurarse de que los miembros clave de su equipo de estrategia son los que primero ponen sus manos en el software, mejor con ayuda del proveedor, e implican el resto del equipo más tarde. Uno de los desafíos que analizamos en nuestra guía de implementación fue la creciente complejidad del entorno empresarial. ¿Cómo afecta esto a la automatización del software? Como usuarios potenciales queremos un software que sea de fácil uso y nos guíe a lo largo del proceso. Por ejemplo, uno de los mecanismos de autoaprendizaje de BSC Designer es la puntuación de calidad. El software analiza automáticamente un cuadro de mando estratégico y muestra el indicador de calidad. Cuando el usuario haga clic en él, la herramienta muestra algunas recomendaciones de mejora. Análisis automático de calidad del cuadro de mando. Fuente bscdesigner.com/es. Nuestra ayuda sigue siendo necesaria para las implementaciones de mayor envergadura, pero con todos los demás mecanismos de formación en marcha, como tutoriales en video, disminuimos considerablemente la necesidad de sesiones de formación en directo. Resumamos las ideas claves de este video. Las hojas de cálculo de estrategia insostenibles son un factor típico que empuja a las organizaciones hacia la automatización de la planificación estratégica con software especializado. Una implementación típica a escala tarda alrededor de 6-12 meses. El principal desafío es cambiar la cultura de planificación estratégica de la organización. La organización puede acelerar la implementación, realizando sesiones de formación con el proveedor de software, o utilizando mecanismos de autoaprendizaje integrados en el software. El objetivo final de la implementación es conseguir que la estrategia sea tarea de todos. Uno de los factores de éxito para lograr este objetivo es disponer de un sandbox de estrategia, en el que todos los miembros del equipo de estrategia y operaciones puedan aportar sus ideas. Gracias por su atención.
Esperamos verle entre los nuevos usuarios de nuestro software de planificación estratégica BSC Designer.